Bien, como lo habíamos anunciado, está con nosotros Pedro Morales, ex dirigente de Juventudes de Acción Popular y militante, por supuesto, del partido, para hablar de coyuntura política. Pedro tiene toda la experiencia de haber trabajado en el Congreso de la República como asesor de bancada, pero además, bueno, tiene toda la experiencia de tomada y recibida de su padre, de don Pedro Morales, que fue alcalde de Huancayo y que me cuenta además, Pedro, que está en plena actividad con sus nietos y actividad política. Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, un placer. Gusto. Un placer estar contigo, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Pedro, hacia dónde enrumba en este momento Acción Popular luego de la salida de gente como Lescano, como Mesías Guevara. ¿Hacia dónde apunta Acción Popular? Bueno, Acción Popular apunta a volver a tener ese discurso o a ocupar el sitial que le corresponde por historia, ¿no? Con la población. Acción Popular definitivamente no es un partido de izquierda. Actualmente algunos congresistas que han tomado por asalto la bancada de Acción Popular, usurpando el nombre de Acción Popular, han llevado al partido a una tendencia más de izquierda. Acción Popular nunca ha sido izquierda, tampoco ha sido derecha, como decía. Pero lo han dicho aquí abiertamente, nosotros somos un partido de izquierda. Mentira, por eso es que los que dijeron que éramos un partido de izquierda y que nos inclinábamos a la izquierda hoy día ya no están. Y el tiempo nos está dando la razón a los que combatimos desde adentro, como militantes de base, a estas personas, estos tránsfugas que ya se fueron a hacer nuevos partidos, llevándose la gente de Acción Popular y a un partido como el Partido Morado, que nos hizo mucho daño. ¿Te sorprendió ver a Guevara en el Partido Morado? Pero por supuesto, a mí también me sorprendió. ¿Por qué? Por un sentimiento de militante, porque claro, él también viene de una segunda generación, yo vengo de una tercera generación de Acción Popular. Sin embargo, el padre de Mesías Guevara ya había hecho lo que él ha hecho hoy día, renunciar al partido y postular por otro partido. Entonces la historia pues a él lo condena. En mi caso, mi arraigo familiar es de tercera generación y ninguno hemos renunciado al partido. Sin embargo, me sorprendió, pero no me llamó la atención los hechos que tenían como antecedente. ¿Por qué, Carlos? Él cada vez que salió Merino, que salió Mari Carmen Alba, o que el Congreso donde estaba Vitocho, el Mundo del Águila, donde yo era asesor, golpeaba cada rato, tenía una posición distinta a los actores políticos de turno. Y hoy día pues nos damos con la sorpresa de que él jugaba para esa línea, jugaba para la línea Caviar, jugaba para el Partido Morado que nos hizo tanto daño. La salida de Merino fue a raíz del Partido Morado, recuerda, Sagasti entra a la presidencia, arman todo este escándalo, sacan o hacen que renuncie Merino, más allá de estar de acuerdo o no. ¿Y quién estaba atrás? Mesías Guevara. Entonces su salida corresponde a la actuación que ha tenido en los últimos años contra el partido, contra los actores políticos de turno del partido. Eso definitivamente nos ha hecho mucho daño como partido ante la población. Volvamos a la senda. Entonces, el norte que se ha trazado Acción Popular es primero sacarse de encima esta etiqueta de izquierda. Por supuesto. Ok, ¿qué más hay por delante? Por delante es decirle a la población que Acción Popular es un partido que tiene más de 67 años de vida institucional y Acción Popular no son 8 o 9 niños. A no juzgar a un partido con tanta trayectoria democrática, fundado por el presidente Fernando Belaúnde, por los últimos acontecimientos. Desgraciadamente, como conversábamos hace un momento, es la peor bancada que tiene el partido hoy día. Es que, Pedro, muchos sentimos que el partido no tenía una correa de transmisión con lo que ocurría con su bancada, como que perdió el contacto allí y los dejó hacer, Pedro. Eso es verdad, Carlos, pero porque no había una dirigencia. Okay. Es decir, Acción Popular... Claro, también tuvieron ese problema, Acción es verdad. Popular ha sido como una empresa sin directorio, como una empresa sin gerentes, donde funcionaba, teníamos utilidades, pero no teníamos quien dirija. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones nos Ahí se demoró el jurado mucho, Pedro. Definitivamente, y pasó lo mismo con el APRA, pasó lo mismo con PPC, que eran partidos tradicionales que dejaron de existir en su momento, ¿no? Se están reincorporando, reinscribiendo, pero Acción Popular continuó y fue más allá de los problemas que el mismo jurado les ponía. Entonces, Carlos, Acción Popular
ha resistido, ha tenido alcaldes, ha tenido congresistas, ha tenido mesa directiva. 2 veces gobierno. 2 veces gobierno. Y bueno, y con Merino 3 veces, así sea 5 días, pero es lo que mandaba la Constitución en su momento. 3 veces gobierno, 2 veces Fernando Belaúnde y una Valentín Perón. Merino no lo cuento porque me parece atroz, pero en fin. Pero más allá de eso, Carlos, nosotros como abogados, yo como abogado, sí, que tengo que respetar la ley, correspondía dentro de la Constitución. ¿A quién le correspondía ser presidente de la República? Al presidente del Congreso. ¿Quién era el presidente del Congreso en ese momento? Era Manuel Merino. Le guste a Lescano, no le guste a Mesías Guevara, era representante del partido. Y nosotros teníamos que hacer respetar la ley y estar de acuerdo. Ahora, que nos guste o no nos guste, ya es un tema más de análisis político, ¿no? Pedro, ¿se han preguntado por qué una institución tan antigua como Acción Popular pudo ser dañada de forma tan grave en términos institucionales por los niños? O sea, ¿por qué Acción Popular no tuvo el blindaje o la fortaleza institucional para resistir a una situación como esa? Yo creo, Carlos, que es porque nos dejamos ganar en algún momento espacios por la gente que venía de izquierda, por la gente infiltrada, por la gente que no había sido preparada políticamente dentro del partido, por la gente que no sabía cuál era la ideología, la doctrina de Acción Popular. Llámese Lescano. Lescano era un personaje relativamente nuevo, Carlos. Lescano llega el 2001 al Congreso por Acción Popular y se inscribe el 2004. Entonces, tu candidato en las últimas y estuvo liderando encuestas buenas semanas. Así es por eso que te digo que nos dejamos ganar espacios por gente que venía de afuera, infiltrada, sin haber leído siquiera el Perú como doctrina. Entonces, esa gente que hoy día ya no está, es la gente que nos hizo daño. ¿Quién fue el primero del partido, Carlos, en ir a visitar a Castillo y decirle, acá está mi bancada, te ofrezco el apoyo de Acción Popular? ¿No fue Lescano? ¿No está la foto de Castillo con Lescano? Lescano nunca pidió permiso al comité político para hacerlo. Nunca preguntó a las bases si estaban de acuerdo en apoyar o no a Pedro Castillo. Bueno, pero me parece que es un gesto democrático que no hicieron muchísimos otros que por el contrario desconocieron el triunfo de Castillo. Una cosa es conocer el triunfo democráticamente y decir muy bien, este es el presidente, y otra cosa es ir a ofrecerle el apoyo político y de gobierno. Entiendo. Yo respetuoso, son cosas diferentes. Muy bien, felicitamos al señor, que le vaya bien, pero reconocemos su triunfo, pero nosotros somos de otra línea. De acuerdo. ¿no? Y ya haremos una fiscalización responsable si es que ameritaba. No, él ofreció la bancada, quiso negociar por la bancada. Los congresistas le dijeron, oye, un ratito, tú no representas nada, acá negociamos nosotros de frente y nacen los niños. Y ese es el gran problema y esa es la factura que hoy día Acción Popular como partido está pagando. Ok. ¿Dónde quiere ubicarse entonces Acción Popular políticamente hablando? ¿Es un partido de centro? ¿Es un partido de derechas? ¿Dónde se ubica? Mira, Acción Popular se ha ubicado siempre en el centro. Fernando Belaúnde decía que nosotros siempre íbamos hacia adelante, que era más dinámico, no necesariamente era derechas izquierda, ni tampoco estábamos estáticos en el centro, era un partido que iba adelante. Ajá. Acción Popular pues siempre ha respetado la iniciativa privada, pero también el rol subsidiario del Estado y la regulación. Seguro. Entonces, Acción Popular es un partido, creo, que debe colocarse por naturaleza en el centro de la política peruana, como lo ha hecho muchas veces. Pero eso te va a obligar a disputar el centro, en principio con el Partido Morado, y probablemente con lo justo que es el partido de Flor Pablo y Marisol Perestello, que comienza a crecer y comienza a tener sintonía. ¿Hay posibilidades que el centro converse para tener una sola candidatura? ¿Imaginan esa posibilidad o hay que ir con el membrete propio? Mira, históricamente a nosotros nos ha ido mejor yendo con el membrete propio. Acción Popular es un partido que tiene una marca como la Coca-Cola, si quieres llamarlo así. En el último cerro vas a encontrar un belaundista, un acciopopulista. Y en la selva tradicionalmente, ¿te acuerdas? Y cuando hemos ido con alianzas, o hemos querido hacer un frente como lo quiso hacer Valentín Paniagua, no funcionó. Pero gobernaron en los 80 con el PPC. Sí, con el Fredemo estuvimos. También intentaron la aventura con el Fredemo. Pero claro, nos ha ido mucho mejor cuando hemos ido con... solos. Por supuesto. Cuando hemos ido con la Lampa, hemos tenido mucho más representantes o más aceptación. De acuerdo. ¿no? Pero hace algunos años justo conversábamos en otro medio de comunicación, me preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Quién es el partido que ocupa
el centro de la política peruana, y justo conversaba en ese momento y debatía con un militante del Partido Morado. El Partido Morado hoy día ya no es lo que era hace unos 5 o 6 años, o sí, ya no es. O sea, tiene a Mesías Guevara dentro del Partido Morado. Sí. Nosotros seguimos siendo los mismos, con nuestra misma lampa, con nuestra misma ideología y con nuestra misma doctrina. Más allá de lo que estén haciendo 8 o 7 congresistas que ya se van a ir también, ¿no? De acuerdo. Hemos hablado de los niños y entiendo el malestar con el que hablas de ellos y tu desazón frente a lo que hicieron en el partido, pero no hemos hablado de la presidenta del Congreso, que desde mi perspectiva pienso en María del Carmen Alba, sobrina además de don Javier Alba Orlandini, ¿no es cierto? Nunca estuvo a la altura de su puesto, Pedro, pero esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Mira, María del Carmen Alba es una persona que yo conozco hace muchos años. ¿Seguro? Muchos años, porque tiene la militancia igual a la que yo tengo y viene de la familia Acción Populista también. Pero acá mira, hemos llegado, Carlos, al punto de diferenciar quién cometió delito, quién habría cometido supuestos actos de corrupción, y ella no lo está. O sea, ya es una gran diferencia dentro de este Congreso que tiene casi la mitad de niños. Casi la mitad de niños. Y si no están los niños es porque han negociado algo, y si no han negociado algo es porque ha estado el tema de la Junta Nacional de Justicia. Algo tienen. Y es más de la mitad del Congreso. O sea, tú defiendes su honestidad. Primero, en principio. En segundo, ¿pero reconoces su irresponsabilidad y negligencia en muchas cosas o no? Seguro que sí, la inexperiencia también pasa factura, Carlos. Entendamos que María del Carmen, Mari Carmen, como yo la llamo con cariño, es primera vez congresista. Y este Congreso es producto justamente de la improvisación de muchos. Y este Congreso es producto de la inexperiencia de muchos. O sea, no tener reelección nos ha dado que todos sean nuevos y que todos lleguen a aprender. Ahora, hay que rescatar algo también, Carlos, que se ha dado en el tiempo y que se ha visto, es que se puso los pantalones María del Carmen para que no le cierren el Congreso, que lo quería hacer Pedro Castillo, y que al final lo hizo y que por eso ya no está de presidente. Entonces ella fue, pero Pedro Castillo no podría cerrar ni la puerta de su casa. ¿Qué iba a cerrar el Congreso de la República, Pedro? ¿Con qué apoyos? Pero lo intentó hacer, y si en su momento de repente ella no se ponía fuerte como se puso, le pasaban por encima. O sea, era una medición de poder también, ¿no? Era una medición de poder. O sea, en su momento yo creo que lo hizo bien, pero la honestidad de Mari Carmen ya la pone sobre los demás congresistas. Bueno, pero es un indicador, digamos, hay que valorar la honestidad de todos, pero ese no debería ser, ese, digamos, per se esa es la condición que deberíamos tener de cada uno, ¿no es cierto? No el valor exhibir. Pero bueno, te lo agradezco, Pedro, gracias por plantearlo. Ahora, quiero hablarte de temas de coyuntura para también pensar en esos temas y ver cómo piensan, o si esto se ha discutido al interior de Acción Popular, o si es una opinión propia. Pero la Fiscalía ha iniciado diligencia preliminar contra la presidenta por un presunto enriquecimiento ilícito. Don Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua se fueron a su casa con lo que llegaron después de haber estado en el poder, y ya Boluarte muestra síntomas de una riqueza inexplicable. ¿Tienes tú alguna hipótesis, Pedro, alguna opinión? Sí, claro, una opinión como persona, como abogado. No, primero que entender que la presidenta no puede ser detenida o acusada durante su periodo. Sí, investigada. Sí, investigada. Okay. ¿No? Las normas internas permiten que se pueda investigar y que se pueda hacer. Ahora, vayamos a ver también hoy día el Congreso que va a plantear sobre la capacidad moral. O la incapacidad moral. No, la van a blindar, la van a defender, pero la Fiscalía está investigando, Pedro, me parece valioso. Así es, así es. Lo que pasa es que padre Adrián Sen le sorprende la celeridad de la investigación. Ahora, muchos han ido pues al caso concreto de hoy, el Rolex, pero eso no se declara. O sea, tú no declaras, no tienes el detalle, lo ha dicho también el Contralor de la República. ¿Tienes joyas? Tú declaras al final cuánto tienes de patrimonio, el cuadro, no sé, pues la figura que compraste, Ayer he visto por lo menos 2 declaraciones juradas donde se señalan relojes. La investigación, Carlos, debe darse de todas maneras. Ajá. En esa investigación se verá, preliminar, además, se verá si hay desbalance patrimonial, sí o no. Pero más allá de eso, todo eso va a estar suspendido hasta que la señora Dina Boluarte termine de ser presidenta.
salvo el Congreso políticamente, la acuse por incapacidad moral. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces, pero sí puede la Fiscalía ir haciendo acopio de información. Por supuesto. Para el 28 de julio, el 26 de octubre, de producirse delito, acusar formalmente. Por supuesto, por eso va a ser después de que la señora deje de ser presidenta. De acuerdo. El primer Adriancén ha iniciado una ronda de conversaciones con los partidos. Entiendo que ya conversó con Renovación y con Fuerza Popular. ¿Va a conversar con ustedes? Entiendo que por los medios de comunicación leí que se reúne el miércoles con la bancada. Ajá. El miércoles 25, ¿puede ser? Pero es una bancada que tú no sientes que representa al partido. Entonces, claro, desde afuera del partido, ¿cómo mira esto, no? Leía un comentario, Carlos, que decía: el 8% de aprobación se reúne con el 7% de aprobación. O sea, se reúnen los que menos aprobación tienen en el Perú. Es verdad. Entonces no representan a nadie, ni a los mismos partidos. Entonces, ¿qué gana Adriancén con esta ronda de conversaciones? Nada, que asegurar que esté bien el Ejecutivo, que esté bien el Legislativo y que todos lleguen al 2026. Tranquilidad hacia el 2026. Sí, no, sin importarle los verdaderos reclamos de la población, lo que está reclamando la gente al interior del país, ¿no? ¿Crees que Dina Boluarte debió entender su gobierno como un gobierno de transición y haber convocado elecciones? Totalmente. Yo creo que además ese fue el acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué, presidenta? Usted llega y convoca elecciones como debería ser. Ella cometió un gran error al principio, que es: me quedo hasta el 2026. Así es. Y esa no era, yo creo que políticamente ese no era el trato. Y en segundo lugar, le dio estabilidad a un Congreso que ya de por sí se estaba cayendo con supuestos actos de corrupción. Le dijo: ya, yo no te investigo, yo no presiono políticamente y tú tampoco a mí. Perfecto, los dos poderes del Estado, bacán, quedamos bien y no pasa nada. Entonces, los reales problemas no se están atendiendo. Recordemos que ha habido una crisis política grande, una crisis política que se ha ido agudizando, sí, pero tanto el Ejecutivo como el Legislativo no han hecho nada. Para ti, el gobierno de Boluarte, con Otárola en el primerato, ¿son responsables de los asesinatos de diciembre del 2022 y enero del 2023 cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Pedro? Yo tengo ahí una posición muy personal que siempre la he repetido y siempre he defendido y siempre la voy a defender. Ellos no pueden ser responsables, pueden ser responsables políticos. Y la responsabilidad política de un premier es justamente censurándolo y sacándolo. Esa es la responsabilidad política. Y es la responsabilidad política también de la presidenta. Pero de ahí acusarlos que tú los mataste, tu presidenta los mataste, tu premier los mataste, yo creo que no es dable. En el Perú han ocurrido muchos de esos casos. Y Manuel Merino es uno de los acusados también por las muertes de la protesta, claro, pero no fue él quien fue a disparar. Bueno, pero es la autoridad inmediata, ¿no? Porque políticamente quien está arriba tiene la opción de decir hasta aquí no más. Sí. O basta, o replíguense. De acuerdo, ¿no es cierto? Carlos, de acuerdo. Pero permitió Ayacucho, permitió Juliaca, permitió Cusco, y son 50 muertos, Pedro. Es que no puede ser que en el Perú tengamos todos los días muertos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me apena que pasen esas situaciones, pero también hay que ser responsables en cuanto a quién es el actor inmediato, ¿no? Tú puedes dar una orden, o sea, lo que pasa es que tú tienes que, el cargo de presidenta, tú tienes que tener un país ordenado y un país con paz. Si empiezan las revueltas, empiezan los reclamos, tú tienes que de una otra manera ordenar, pero de ahí a que tú seas responsable de la muerte o de lo que pueda suceder después, porque acá hay un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho tú tienes obligaciones, tienes deberes, como tienes derechos que te deben respetar también. La policía y los militares te dirían: Pedro, pero yo cumplí órdenes. Pero nadie le dijo anda y mátalo. Nadie le dijo anda y mátalo. Entonces hay responsabilidades, sí. Ahora, Carlos, también hay que estar también en el sitio para entender, ¿no? Yo lo entiendo así. Si yo, policía, veo que van a venir con una piedra, instintivamente voy a sacar mi arma y voy a disparar. Eso no justifica que todos actúen así, pero también los que protestan... Pero es que no hay ninguna evidencia que de los 50 muertos hasta el momento alguno tuviera un arma, hay balas en la espalda, es decir, ya la tesis
de que eran violentos armados por bolivianos, por Evo Morales, es inaceptable, ¿no? Sí, de acuerdo, pero hay que esperar las investigaciones. Pero de ahí a decirle a la presidenta, tú eres la culpable porque Juanito te entiendo mandó, ese punto, te entiendo ese punto. No, que hay responsabilidad, seguramente. Porque debemos evitar eso, totalmente de acuerdo. Es que el discurso de las investigaciones es un discurso que yo comparto, pero luego viene la Fiscalía de Juliaca, ha cambiado 5 veces de fiscal para una investigación que tendría que haber sido sumaria. Así es. ¿No es cierto? Entonces, claro, ¿cómo apostar por las investigaciones si estas desde el comienzo han sido entorpecidas, incluso desde el Ministerio Público, ¿no? Sí, pues, y además ya vemos cómo se estaba manejando el Ministerio Público. Además, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, el Ministerio Público estaba a pedido del cliente. ¿Quién era el cliente? Algunas veces el Congreso y otras veces el Ejecutivo. De acuerdo. Esa es la verdad. Vamos al 2026. ¿Te preocupa 35 partidos en carrera? ¿Cómo vamos a resolver eso, Pedro? Por supuesto. Tener muchos partidos nos implica tener mucha representación en el Congreso, diferente representación, lo cual se traduce en una falta de concertación para tomar decisiones. 2 candidatos que van a ir a segunda vuelta con poquísimo más apoyo de primera vuelta, ¿no es cierto? Sin saber que nos puedan tocar los extremos violentos, además. Y usualmente el que queda primero en la primera vuelta termina perdiendo porque quedó segundo en la primera vuelta. Sí, señor. Entonces eso va a ser complicado. Y aparte que estamos viendo en estos últimos años cómo las bancadas en el Congreso se van pues triplicando, ya no multiplicando, se van triplicando. Entonces tomar acuerdos, llegar a consensos para legislar sobre los verdaderos intereses de la población va a ser muy difícil. Va a ser y los candidatos van a llegar, o los presidentes van a llegar, como tú dices, con muy poca aprobación. O sea, ganas con un 20%. Sí, señor. Y vas a tener un 80% pues que no votó por ti y que va a empezar como que no sabe, no opina, y al final se va a terminar yendo en contra, ¿no? Totalmente, totalmente. Y me preocupa además, Pedro, que el haber perdido la posibilidad de las elecciones primarias quizás hubiese abierto la posibilidad de reducir la cantidad de partidos que fueran a esa primera vuelta, ¿no? Pienso en el caso argentino, de 16 partidos quedaron 5. No lo veo tanto así, Carlos, porque finalmente estás yendo a una elección. Ahora, las posibilidades, las 4 posibilidades están abiertas. En Acción Popular, mira tú... ¿Qué van a tomar? Desde antes, Carlos, que esté la ley, en Acción Popular siempre ha sido un militante, un voto. Siempre. Porque la mayoría va a tomar delegatura y ahí va a quedar la cosa. Los partidos que tienen dueño van por delegatura. Van por delegatura porque el dueño le dice tú. Así es. Ahora, ustedes van militante un voto. Militante un voto. Yo como candidato, como ex candidato, ir a una interna, una primaria, es muy desgastante. Seguro. Es muy desgastante, seguro. No solamente recursos, de tiempo, llegas ya peleándote con tus mismos compañeros de lista y ya llegas a una externa muy complicado. Pero finalmente no se ha quitado esa elección o no se ha quitado esa forma de poder elegir. Entonces yo creo que los partidos que se muestren más democráticos hacia la población le dirán, elegimos un militante, un voto y acá está nuestro resultado. ¿Y cuántas cabezas calculas que hay en Acción Popular que podrían ir a esas primarias? ¿Cuántos candidatos intuyes que podrían? Mira, hay varios. Yo no me atrevería a dar nombres porque el tema está todavía muy sensible dentro del partido, pero sin duda hay varios. Los 2 que se fueron eran 2 que querían ser candidatos a la presidencia. Todos quieren ser candidatos a la presidencia. Todos quieren ser candidatos a la presidencia. Ahora tenemos exalcaldes que lo han hecho bien también, que tendrían ahí la oportunidad de postular tanto al Senado, ahora digo a la Cámara de Diputados, a la presidencia del partido también hay varios, ¿no? Pese a que hoy día estamos cargando la mochila a los niños. Entonces, la dirigencia tendría que expulsarlos de una vez. ¿Para qué? Para decirle a la población, Acción Popular no son los niños. Pero ya hubo no un congreso que los expulsó. ¿En qué quedó eso, Pedro? ¿Todavía no se van? Edmundo del Águila en su momento los expulsa. El jurado reconoce a Juan Abad como nuevo secretario. Lo que avanzó Edmundo del Águila se quedó a la mitad. Entiendo que Juan Abad lo está continuando. Y el jurado pues tiene que apurarse para expulsar ya en el ROP a estos congresistas. ¿Y por qué la demora? ¿Se entiende esto, Pedro? Por la transición de dirigencia y, yo sé, la voluntad política de querer hacerlo rápido, ¿no? O la falta de voluntad política de repente. Pero esas cosas hay que hacerlas rápido. Claro. ¿No? Y desde acá, pues al señor Abad, nuevo secretario general nacional, de que se ponga las pilas y sea rápido. No, los niños no son 4, ojo,
Hay como 8 parlamentarios que deberían ya estar con su proceso de expulsión ya resuelto en el jurado. De acuerdo. Finalmente, ¿crees que la dirigencia de Acción Popular debería pedir disculpas, perdón, no sé, cualquiera de estas fórmulas a la población por los niños que puso en el Congreso? Yo creo que el partido debería hacer un mea culpa, sí, definitivamente, ¿no? Ahora, una autocrítica severa, ¿crees sí, tú? por supuesto, y mejorar los procedimientos de elección. Fundamental. ¿No? Mejorar los procedimientos, los filtros de elección a quién estamos poniendo, pero sobre todo yo creo que el mayor, la mayor acción que puede hacer el partido para disculparse con la población es expulsar a estos personajes del partido y demostrar además que somos un partido que siempre tiene una trayectoria democrática, una trayectoria limpia, con Valentín Paniagua, con Fernando Belaúnde, y ahora mira lo que hemos caído. Entonces hay que decirle a la población, Acción Popular no es 8 congresistas llamados los niños, o no es la bancada actual. No, es mucho Acción más, Popular es mucho más, entonces, pero hay que dar muestras, Carlos, a la población, y la dirigencia está en la obligación de empezar a dar esas muestras. Esta es una mala gripe que había que pasar. Así es. Gracias, Pedro Morales, gracias por haber estado con nosotros. Sigamos reflexionando sobre Acción Popular. A ti, Gracias Carlos, por haber venido. siempre un placer, gusto. gracias.